Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos algunos de los acontecimientos más importantes sucedidos los últimos 7 días. Generalmente traemos aquí noticias acerca de Hamas, Hezbollah, Oriente Medio, Irán, Israel. Muy pocas veces podemos permitirnos un pequeño paréntesis para hablar de cuestiones un poquito más interesantes, un poquito más que por lo menos nos permiten sonreír. Y precisamente hoy, este fin de semana, es uno de esos casos porque, como sabrán todos ustedes, o muchos de ustedes, se está celebrando este domingo la 9ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Una jornada que, como su nombre mismo indica, tiene lugar en todos los países de Europa y que en España cada año se conmemora y se festeja en más ayuntamientos. Y entonces a mí personalmente, y me imagino que a mucha otra gente, me surge la duda acerca de eso de la cultura judía. ¿Qué es la cultura judía? Y pensé, pues qué buena tertulia, vamos a hablar de cultura judía. Y para hablar de ello hemos traído hoy a 2 periodistas, escritores muy conocidos ya por ustedes. Por un lado tenemos a Jon Juaristi. Jon, muchas gracias por estar aquí una vez más. Y a Brasha Rottenberg, que habíamos prometido volver a traerte y estoy cumpliendo esa promesa. Sí, pero me amenazaste con que íbamos a hablar de otro tema. Ayer me llamaste y me diste la sorpresa de que íbamos a hablar de cultura judía, que ahora voy a averiguar por medio de Jon qué es eso. Bueno, a mí me gustaría saber precisamente qué es esto de cultura judía. Os lo dejo, no voy a andar aquí. Me hablaste de la influencia de la cultura judía en Europa. Entendí que dijiste eso. Bueno, yo hago un poco de trampa cuando os llamo, porque si os digo directamente a qué venís... Que yo solo pensé en Europa, no en la cultura judía. Bueno, pero de alguna manera, ¿os acordáis que se quiso hacer esto de las raíces de la cultura cristiana, de las raíces cristianas de Europa? Pues de alguna manera también se puede hablar de las raíces... Tú sabes además que eso realmente es una obsesión inicialmente de un judío, de un ilustre judío del periodo de entreguerras, diríamos, que era un famoso lingüista y crítico literario austríaco, judío, Leo Spitzer, y que fue el primero que sostenía la tesis de las raíces judeocristianas de Europa, esto que tan de moda se ha puesto, digamos, últimamente. Acaba de publicarse, curiosamente, un libro suyo, hablando del significado de la palabra Stimmung en alemán, de la visión clásica cristiana y, en definitiva, también la judía de la cultura europea, de la cultura clásica europea, ¿no? Pero, en fin, lo digo a título solo de curiosidad, porque... No, es que negar las raíces judías de la cultura cristiana es imposible. Sí, sí. Y no solamente que es imposible, sino que diríamos que es casi una misión histórica de los judíos. Al fin de cuentas, los judíos trajeron al cercano Oriente la cultura babilónica, el código de Hammurabi, y lo trasladan. Esa es una especie de misión. Toman parte de la cultura del sitio donde están, la reelaboran, la asimilan y la reentregan, ¿no? Y acaba de entregarle una figura interesantísima histórica, Jesús. Sí. Y se encargó el judío más famoso de todos los tiempos. Exactamente. Sí, la verdad. Pero ¿os parece que, por ejemplo, estamos hablando de esa presencia judía en Europa? Cuando hablamos de Europa, en este caso, estaríamos hablando más bien de Centro Europa, tal vez, porque, por ejemplo, en España las raíces culturales también tienen una gran presencia musulmana. El Islam está aquí durante 8 siglos, si no recuerdo mal, o más de 8 siglos, ¿no? Están bastante más tiempo. Sí. No, hay que tener en cuenta que también el Islam es una cultura de síntesis, o sea, lo que utiliza son detritos, en fin, restos de otras culturas o elementos de otras culturas, de la bizantina, de la persa y de la judía, por supuesto. Es decir, el Corán en realidad es un putpurrí de leyendas judías, unas de origen bíblico, otras midrásicas, rarísimas, y tampoco es diríamos una cultura original. En realidad, ¿qué es una cultura original? Es que todas las culturas del mundo están mezcladas, digamos, entre sí, tienen elementos muy diversos. No, a mí, hace poco hablando con una brasa, salió el problema que creo que es fundamental, y es si existe una cultura judía, una civilización judía o muchas. Yo creo en eso. ¿Tú crees que existen muchas? Yo distinguiría, digamos, hablaría de lo que es, digamos, una civilización
una especie de modelos generales o contenido espiritual de las sociedades, y en ese sentido sí creo que podría hablarse de una civilización judía, pero de una civilización judía que ha tenido y experimentado sus mutaciones, ¿no? Toynbee decía es que esto del judaísmo es una cultura fósil, que realmente tuvo una vitalidad en la zona siro-palestina, digamos, hace 2000 años, y después terminaba después, ¿no? Y después lo que ha habido es una dispersión, una diáspora y una formación de culturas sincréticas de todo tipo, donde en Europa, y eso es una cosa que creo que lo decía Poliakov, en Europa el judaísmo ha sido una especie de sombra del cristianismo, o sea que en ese sentido la cultura judía habría sido una especie de sombra de la cultura cristiana. Pero bueno, digamos, para ceñirnos a lo importante, que era lo que discutíamos ahora yo en esta ocasión, que menciono, es la dualidad en Europa de la cultura judía. Digamos, hay un elemento centroeuropeo, un elemento askenazi, digamos, y un elemento sefardí, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Con su origen en la España de la Edad Media, y que después, bueno, pues ha permeado también a las culturas judías del Magreb y a cierta parte de la cultura europea, también en Francia y en Holanda fundamentalmente, ¿no? Pero independientemente de lo que tú planteas, con lo cual estoy de acuerdo, porque la base de la cultura judía el origen es absolutamente religioso. Lo que determina la diferencia es la forma, y la forma está determinado por el ámbito. La determinación del resultado de lo que llamamos cultura judía, nosotros, yo que soy un judío ashkenazí, proviene del encuentro del judaísmo con otras culturas. Las que se mantienen en el gueto no trascienden. Trascienden solo para los judíos. Por ejemplo, el mundo no judío nunca supo lo que era el Yiddish, no tuvo ninguna influencia, pero sí supo quién era Einstein. Entonces, el ámbito es el determinante. Yo creo que el milagro doloroso que se produjo es el resultado de la diáspora. ¿Tú te imaginas a Carlos Marx en Tanganica? Hubiese sido Carlos Marx, pero no sé, alimentándose de los cocoteros. Entonces, el ámbito es el que determina el carácter de ese judío, que generalmente, cuando se incorpora a un mundo no judío, se transforma en menos judío y más universal, digamos. Sí. Porque es determinante. Es decir, fíjate, no se asimila tanto, digamos, a una nación preexistente, a una cultura preexistente, como un ideal de cosmopolitismo, a un ideal de... No, un ideal europeo en el caso de Europa. ¿Sabes? Ese viejo dicho de la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, de que en el Imperio Austríaco había checos, había eslovacos, había croatas, había incluso alemanes, y después estaban los austríacos, que eran judíos todos, ¿no? Eso es trasladándolo a Yugoslavia en la época de las últimas guerras. Decían, no, aquí hay de todo, digamos, hay croatas, hay macedonios, hay serbios, hay eslovenos y hay yugoslavos que son judíos, que quedan unos cuantos. No, ese ideal yo creo que persiste dentro de las distintas culturas judías de Europa, de no identificarse con una cultura nacional en el sentido estricto. Es decir, tomar el alemán, escribir en alemán, etcétera, digamos, pero no hay nacionalistas alemanes, los hay, pero muy pocos. Digamos, hubo el hermano de Gershom Scholem era, digamos, una figura un tanto relevante del nacionalismo alemán. Kantorowicz fue también nacionalista en una época, pero no era lo habitual, ¿no? Y en el caso de España, lo mismo. Es decir, desde el regreso de los judíos, ¿no? El llamado regreso de los judíos a partir de la Guerra de África de 1859, etcétera, es cierto que hay una presencia mayor de judíos en España, desde luego mucho mayor de la que había habido en los siglos anteriores, que no había existido. Pero, digamos, no son figuras que políticamente se comprometan con posiciones nacionalistas. Bueno, ahí diciendo contigo, qué suerte. Sí, muy bien. Sí, mira, yo creo
que después de la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso de Hitler, el judaísmo alemán se sentía ante todo alemán. Porque se sentía cómodo, pero no nacionalista. Pero fíjate, hay cosas que ocurren, por ejemplo, en Italia, donde el apoyo más importante que tiene Mussolini al comenzar es una gran parte de la alta burguesía judía. Es decir, yo veo que la realidad de nuestra época, en un mundo globalizado, determina que la diferencia entre un judío laico y un católico o cristiano o gentil laico es insignificante. Se refiere a referencias emocionales o culturales, sí. Pero la vida cotidiana, excepto si vivís en un gueto cerrado o si eres un ultra religioso en la calle 47 de Nueva York, la vida cotidiana nos obliga a todos a experiencias exactamente iguales. El 95% de nuestra realidad es similar. Entonces, y muchas veces la diferencia que hay entre un judío y un no judío es teórica exclusivamente, porque ninguno va ni a la sinagoga ni a la iglesia. No, eso yo creo que ese elemento es fundamental, la secularización de las sociedades occidentales, ¿no? Comenzando por Europa. Estados Unidos es una sociedad mucho menos secular. No es secular. Pero tenés que tener una pertenencia religiosa, si no estás un poco excluido. Entonces, lo que se llama en Europa cultura tiene dos acepciones fundamentalmente, ¿no? Y una es lo que eran las culturas nacionales o culturas oficiales. Yo ahí es donde digo que los judíos no han tenido presencia. Es decir, el hecho de que una parte de la burguesía, de la alta burguesía judía italiana apoyase a Mussolini, no quiere decir que esa burguesía tuviese una presencia cultural. Estoy hablando, digamos, de lo que eran un poco los representantes culturales del judaísmo, los que estaban en el arte, en la literatura, en el mundo de las humanidades y en el mundo de la ciencia, como Einstein. Digamos, ahí es difícil encontrar... en la literatura. O en la arquitectura, donde es difícil encontrar, como digo, individuos adeptos a eso que en Europa se llama las culturas nacionales, a las culturas en el sentido nacionalista. Y después, digamos, la otra acepción de la cultura sería la cultura como lo que en Estados Unidos llaman heritage, el legado de unas generaciones anteriores que nos ha llegado desfuncionalizado. Y es un problema central de la identidad judía contemporánea, es decir, el judaísmo es una religión. Digamos, pero existe una identidad judía post-religiosa, una identidad judía que ha superado, digamos, la secularización y que consiste fundamentalmente en un legado, en una vinculación afectiva, digamos, a un legado ya disfuncional. Un legado de museo, digamos, para entenderlo. Pero fíjate, mientras estaba hablando me acordé de mi distante, lejana adolescencia, los libros que leíamos. Leíamos Stefan Zweig, Jacob Wasserman, que no se acuerda nadie de Leon Feuchtwanger. Sí, Leon Feuchtwanger. Expresiones de la cultura alemana. Yo en esa época no llegaba a Musil, pero si abres el panorama, una parte importantísima de la cultura alemana estaba representada por judíos. Es decir, la identificación de un nacionalismo no tiene que ser vociferante, es actuante. El señor Stefan Zweig, a quien lo admiré muchísimo, sobre todo cuando a los 18, 19 años leí El mundo de ayer, de él, su autobiografía, era un ejemplo de judío que vivía su judaísmo de una forma natural. Incluso en su autobiografía cuenta que conoció a Herzl, y que de pronto se dio cuenta, como muchos intelectuales, de que lo que él creía que era alemán, en realidad, para el señor Hitler y compañía, no representaba absolutamente nada de lo alemán. Pero para los que no eran
gente que estaba contra los judíos, la cultura alemana estaba representada por esos escritores que escribían en alemán, de los Kafka, que llegó tarde acá, pero mi postadolescencia llegó. Entonces, acá digo, estoy pensando en Buenos Aires. La pregunta que uno se hace es lo siguiente. Una de las muchas preguntas, pues es un tema vasto que no lo vamos a ocupar en el mezquino tiempo que nos da nuestra amiga Maya. ¿Cuál fue de verdad el aporte de los judíos a la cultura alemana, europea? Europea, porque hace la lista de los escritores de entreguerra y de postguerra también. Hay la participación de los judíos como expresión de la cultura de cada uno de esos países es muy, muy pronunciada. Lo que ocurre, y este es un tema que sí toca, es que la cultura ahora está devaluada. Nadie quiere ser el gran escritor, todos quieren ser el gran futbolista. Eso es lo que nos está pasando. Entonces nosotros dos somos dinosaurios, todavía pertenecemos a una época en que valorábamos la palabra. ¿Te acuerdas? O de la Malé, de la Melé, perdón. Romain Rolland, el escritor símbolo de la amistad entre pueblos opuestos alemanes y franceses. ¿Cuándo se logra eso? 60 años más tarde. No, esa es una cultura aniquilada ya. Es una cultura aniquilada en Europa. Es decir, lo poco que sobrevive en la emigración, fundamentalmente la emigración alemana, digamos, a Estados Unidos, una pequeña parte, digamos, a México, las Anna Seger, etcétera. Los comunistas judíos que no podían entrar en Estados Unidos fueron hacia México, ¿no? Fundamentalmente, pero digamos en Europa desaparece cualquier influencia posible, que quizá, digamos, es devuelta en parte por la rebelión juvenil de los 60, pero a través de Estados Unidos, a través de la importación de modelos americanos, la nueva izquierda y todo esto. Pero Europa queda, Johan Rein, en este sentido es absolutamente, el vacío es total, digamos, y no solamente es el vacío debido a la aniquilación de las viejas culturas tradicionales por los nacionalismos, como había sucedido en Turquía, como había sucedido en Rusia, donde los nacionalismos imponen una lengua nacional común y por tanto, digamos, arrasan con las particularidades culturales de lo que eran las comunidades judías allí. No, el nazismo es algo peor, o sea, es por supuesto, obviamente, claro, digamos, algo peor que el nacionalismo a secas. Sí. Es una deliberada, un proyecto deliberado de exterminio del judaísmo y de todo lo que huela a cultura judía. Pero fíjate lo siguiente, sin embargo, a pesar de lo que dices, el siglo XX estuvo marcado por tres judíos que pusieron en duda todo. Marx puso en duda el sistema capitalista. Freud puso en duda la bondad de todo ser humano que no se sabe cómo es hasta que uno no saca de su interior los monstruos que tiene. Y Einstein, bueno, puso en duda la ciencia, la seguridad que se tenía. Es decir, crearon... Yo me acuerdo, Stefan Zweig hablaba de que el imperio austrohúngaro era el estado de la seguridad. Uno cuando nacía sabía cómo iba a terminar su vida. Esto desapareció. Y la inseguridad fue, en cierta forma, creado por una cultura judía. La inseguridad intelectual, no la inseguridad política. Estos tres. Vivimos el siglo XX bajo esas dudas que fueron superadas o que fueron, como en todas las religiones, los profetas fueron traicionados. Tanto Marx fue traicionado, Freud, bueno, no sé si fue traicionado, en Argentina tiene muchos fieles todavía, no sé si Lacan es un traidor de Freud o no, pero no sé. Y de Einstein creo que es el único que todavía no se duda de lo que hizo. Pero es decir, la cultura judía en sí dio poco. Los judíos cultos dieron mucho. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, recientemente ha aparecido un libro publicado por la Universidad de Princeton de un joven historiador, historiador que se llama Heinze. ¿De qué origen? Judío alemán.
El libro se llama Jews and American Soul, los judíos y el alma americana. Sí. Y la tesis es magnífica porque además está muy bien demostrada. Es decir, el fermento de la cultura judía en Estados Unidos, aparte del literario, incluyendo el literario, digamos, afectó fundamentalmente a las ideas que los americanos tienen actualmente, y estoy hablando de Estados Unidos, sobre la cultura humana, sobre la naturaleza humana. Y la vía de entrada de esas ideas performativas que cambiaron totalmente la visión de los americanos a este respecto fueron las distintas corrientes de la psicología europea que llegaron, digamos, con la inmigración judía, no solamente con los psicoanalistas, digamos, sino con gente que llegó mucho antes que ellos y que ya se estaban planteando, digamos, problemas de psicología lingüística, y que estaban todos en el ámbito de lo que era el judaísmo secularizado. Sí. Por ejemplo, las ideas sobre la lingüística en Estados Unidos pues llegaron a través de Frank Boas, de Eduard Sapir, que eran emigrantes alemanes judíos, claro, muy anteriores, digamos, a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial incluso. Durante ese siglo, digamos, se ha conformado, digamos, una visión no solamente del mundo, sino una visión del hombre, una visión antropológica que debe muchísimo, digamos, esa visión de los judíos. O sea que efectivamente en Europa Freud, Marx y Einstein es una tríada que claramente crea la modernidad europea. Bueno, apoyados además por una cantidad de intelectuales de enorme nivel que han conformado el lenguaje, porque recién ahora, por ejemplo, el mundo, Kafka, no sé si has estado en Praga, se ha transformado en un objeto comercial. Como Joyce en Dublín. Como Joyce en Dublín. Pero Kafka como expresión de lo que significa él para el hombre contemporáneo. Yo no creo que la gente que va a los cafés Kafka, que compra camiseta de Kafka, haya leído de Kafka, ¿no? Las tazas de Kafka, también todo, exacto. Si esa gente leyó alguna vez alguna palabra de Kafka. Sin embargo, independientemente de cuánto lo leyeron, el mundo y la visión tanto literaria como humanista del mundo con Kafka ha cambiado, ha ido más profundo, ha descubierto la soledad del hombre. En fin, no voy a explicar a quienes Kafka en este momento compren un anillito de Kafka o una gorrita que diga Kafka, o una camiseta de Kafka. Ahí está resumido. Sí. En todo caso, ya que nombraste la literatura americana, yo a veces me pregunto, en realidad, estos escritores, algunos de nivel extraordinario que yo admiro mucho, los dos Roth, Henry, que Henry me había parece. Tres, Joseph Roth. Pero Joseph Roth es austriaco, polaco en realidad. Henry a mí me pareció, con ese solo libro, Llámalo Sueño, maravilloso, pero no solamente Malamud, Saul Bellow, el mismo Auster, que no es de mi pasión, pero bueno, ahí está, y tantos otros, hasta Woody Allen, han hecho un aporte a qué. Por eso al principio preguntamos que la cultura judía o a la literatura americana. Ese es el tema. Su aporte es un aporte a la literatura americana, pero claro, la literatura americana, digamos, como la cultura americana en general es una cultura fragmentada, diríamos, en guetos, ¿no? Es decir, se puede hablar, por tanto, de una literatura americana de judíos como hay una literatura americana de latinos, donde, por cierto, digamos, hay gente que participa de las dos identidades, ¿no? Sí. Ilan Stavans, por ejemplo, que es un escritor latino, aunque escribe en inglés, pero escribe en inglés como Oscar Hijuelos y como decir toda esta últimas generaciones de descendientes de mexicanos, cubanos, etcétera, que han adoptado el inglés como lengua, pero que siguen teniendo como referencia al Heritage latino, ¿no? Ilan Stavans es hijo de inmigrantes ucranianos en México. Él marcha a Estados Unidos y se convierte en un escritor americano que escribe en inglés,
pero que obviamente, digamos, sigue reclamando una identidad latina, no judía, curiosamente. Porque para él el mundo de los escritores judíos es otro, efectivamente, es el de Solvelo, el de los Henry Roth. Es el mundo de los escritores judíos, pero yo te podría decir que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mueren la mayoría de los escritores que se expresaban en yiddish y que eran inmigrantes, y cuando desaparece Balser Singer, bueno, decir, bueno, sí, no, pero te estaba hablando de la Unión Soviética. Bueno, cuando desaparece Birobuyan, donde había 30.000 habitantes que escribían, hablaban en yiddish. Después de eso, primero, el yiddish se transformó no en un lenguaje de comunicación cotidiana, en una pieza de museo, de curiosidad, de nostalgia. O sea, se desfuncionaliza la cultura. Entonces, ¿dónde se da la cultura judía? Lo que podríamos llamar la cultura judía. Hay una cierta pretensión de Israel de representar, digamos... No, representa a Israel. Representa a Israel. Yo me acuerdo en el 94, yo estaba en Jerusalén, estaba pasando unos días en Miskanot Hanim, dando unas... Qué lindo sitio. Un lindo sitio. Dando unas conferencias, y estaba por aquellas fechas allí George Steiner. Y estaba en Miskanot Hanim también, ¿no? Donde he coincidido más de una vez incluso con Philip Roth en Miskanot Hanim. No me interesa. Sí. La verdad que no me interesó nunca. Pero Steiner había provocado, digamos, un pequeño terremoto dentro del mundo literario israelí en esos momentos, porque había dado una conferencia. Yo me encontré allí a mis amigos, a Somabayu, a José Luis Nagelson, profundamente cabreados con Steiner. ¿Por qué? Porque Steiner les había dicho algo que creo que es cierto. Frente a la pretensión de Israel de representar, digamos, la cultura judía contemporánea, les dijo, no, ustedes son una cultura nacional. Pero ustedes eligieron ser una cultura nacional. Entonces tienen el índice... ¿Hay otra opción? No sé si... No, es que lo que decía Steiner, no existe esa opción. El índice de genialidad que ustedes tienen es el que corresponde a una nación con su población y más o menos, digamos, con sus condiciones materiales de existencia. Cataluña, por ejemplo, digamos, podría ser un número aproximado de habitantes, y una Cataluña independiente o no independiente, digamos, como cultura nacional. Sí. Cataluña da unos resultados parangonables a los de Israel. Y Steiner les decía, pero la gran cultura de la diáspora, la gran cultura que se produce en dos momentos fundamentalmente, digamos, en la España medieval y después en la Europa del siglo XX. En la Europa del siglo XX. 19 y 20. Cuando comienza la emancipación de los judíos. Sí, con Mendelssohn. Esas condiciones son irrepetibles y no se volverán a dar. Está Estados Unidos, que es realmente un mundo interesante. Un mundo interesante porque efectivamente hay una literatura en inglés. Y en yiddish hay también. Yo recibí hasta muy poco Forbes. Forbes es el único periódico que ahora superviviente, escrito en yiddish, que estuve allí, vive de su edición en ruso. ¿Ah, sí? Sí, y en inglés, porque cada vez que muere un lector, no resucita nadie para sustituirlo. Nadie lo sustituye. Nadie. Entonces, claro, y aquellos grandes escritores que han escrito en yiddish, porque en yiddish hay grandes escritores desconocidos para la gente, que yo algunos los he disfrutado mucho. Claro, el único que trascendió más o menos fue Bashevi Singer, y hace algunas cosas anteriores, pues de Mendelssohn, de Solemash, algo trascendió, pero te estoy hablando de Sholem Aleichem, en fin. Sholem ya es muy anterior, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, Sholem Aleichem. Pero independientemente digamos, no hay una cultura desarrollada, excepto entre los religiosos, que no son creadores literarios, porque ya Dios lo escribió todo. ¿Por qué vamos a competir? Con lo cual, esta reflexión sobre la jornada europea de la cultura judía podría ser de la
policultura judía. Yo coincido absolutamente, bueno, es decir, sostengo, y él no sé si está de acuerdo en eso, ¿no? Que hay culturas por judías. Por eso la policultura judía. Exacto, muy bien dicho, policultura. Y podríamos casi hacer un llamamiento político de estudien Yiddish, hay que revivir. No, es que jamás diría eso. No sé. Y además, entre paréntesis, es un idioma que yo amo, que es un idioma que yo aprendí además, no fue mi idioma natal. No. Y es hermoso, yo lo disfruto muchísimo. Pero el yiddish que conoció Brasa de niño, digamos, en Ucrania, era el yiddish dialectal. No, una craña. Yo aprendí, yo supe que era judío en la Argentina. En Argentina, cuando te diste cuenta. A los 8 años, cuando llegué a los 8 años, empecé a descubrir que la Unión Soviética, donde como todo el mundo sabe todos éramos iguales y no había ninguna discriminación, etcétera. No, pero como judío no me tocaron nunca. En la Argentina, cuando llegué, me empezaron a gritar asesino de Cristo. Yo no sabía ni quién era Cristo, ni qué quería decir asesino en castellano. Y entonces, bueno, una historia personal. Allí empecé a preguntarle a mi madre, ¿qué es esto? Me dijo, bueno, aparte de la Unión Soviética, nosotros tenemos un pasado oscuro en el cercano Oriente. Y entonces, ahí empecé a estudiar hebreo y yiddish. Es decir, me asumí como judío por curiosidad y ahora lo padezco por curioso. Bueno, yo quería hablar también del humor en la cultura judía, pero no nos va a dar tiempo de los puntos en común entre cultura ashkenaz, cultura sefardí, etcétera. ¿Humor sefardí? Sí, eso dicen. El especialista sabrá eso. El sefardí no, digo que tú eres especialista en humor judío, el único humor judío posible, que es el humor ashkenazi, porque efectivamente. Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Hay un ensayo excelente hace mucho tiempo, ya publicado, de Leslie Guattari sobre Kafka, que al hablar de las pequeñas culturas, claro, es que el yiddish es muy importante. El yiddish tiene una gran cantidad de hablantes en su momento y en una extensión territorial muy grande. El mundo sefardí es mucho más pequeño. Entonces, esta cercanía del individuo con su propio universo histórico, el que parece que no puede desprenderse en absoluto, eso anula la posibilidad de la ironía y el humor, que siempre es distanciamiento. La cultura sefardí, en general, es una cultura muy privada de sentido del bastante más seria. Pero la cultura y el humor judíos, y esto es una tesis para discutirla, solamente son consecuencias del exilio. No se daba, en la Biblia hay una sola carcajada, en toda la Biblia, la de Sara, cuando le anuncian que va a ser madre a los 80 años. No hay más, nadie se ríe en la Biblia, todo es trágico. Tenemos un Dios muy malhumorado, está siempre de mal humor, acusando de que la gente no cumple, no hace nada. En la diáspora se inventó el humor, entonces. Yo creo que sí. ¿Sería Zelig la película o la imagen que identificaría la cultura judía? ¿No? Digo, por eso de ir adaptándose a los... No, identifica un cierto sector del cine americano hecho por judíos de Nueva York. No, porque hay una diferencia muy importante que creo que hay que señalarla en la cultura judía. Se apropia de la cultura del entorno porque la enriquece. Esa es la diferencia. Pues con esta diferencia, se apropia de la cultura del entorno y la enriquece. Nos tenemos que marchar. Tengo que decir que jamás una tertulia ha sido tan placentera para mí. Hombre, y he aprendido tanto. Nunca digas nunca jamás, según dijo James Bond. Hasta ahora. John Abrasha, muchísimas gracias. Señoras, señores, pues espero que hayan disfrutado ustedes de esta tertulia tanto como lo he disfrutado yo. Espero seguir contando con ustedes en cualquiera de estos programas en Radio Sefarad. Shabbat Shalom, muy buen fin de semana.